Hola, buenas noches. Hoy domingo, saben que los domingos habitualmente no hay programa, pero ayer no hicimos, no hemos hecho segundo café y hemos considerado que empieza una semana con muchas cosas y vamos a intentar hacer un resumen de inicio, digamos, de semana. Nos vamos a centrar en apenas 4 o 5 puntos. Vamos a empezar a hablar, obviamente, de eso que nos parece un poco, vamos a decir la palabra, sorprendente y confirmaría, digamos, un pequeño declive. Vamos a explicar de esas historias que no van a leer en ningún medio, pero que vienen un poco de la reflexión y del análisis. Fíjense el detalle. Desde hace unos días no hay una defensa de la acción de gobierno, sino hay una defensa de la acción personal del presidente. No sé si se han dado cuenta del detalle, es decir, no se está defendiendo la actitud del gobierno, no se está defendiendo que se lo hacen bien, lo hacen mal, sino parece que el objetivo se ha centrado en Sánchez. Recordemos el Grazie Antonio, a pesar de lo que diga Neutral, el vídeo es bastante claro, quien quiera verlo lo puede ver, y la realidad es la que es, y ha empezado una defensa furibunda de la persona de Sánchez Castejón, del presidente Pedro Sánchez Castejón, y esto nos puede hacer reflexionar. Bueno, su nombre saben que es un poco más complejo, pero todo el mundo lo conoce así, y esto puede hacernos reflexionar sobre lo que creemos que es un grave error, porque cuando la defensa se centra en una persona y no en el gobierno, nos está diciendo entre líneas varias cosas. La primera es fundamental, que esto va de personas, no va de gobiernos. La segunda, que el presidente queda constatado que se ha rodeado de inútiles, porque nadie cuenta con ellos. Y en esto tenemos un ejemplo muy claro en la huelga de transportes, donde se está, desde el propio gobierno, se está tirando piedras contra la ministra, contra Raquel. También decimos la verdad, no sabemos cómo se llama la ministra, creo que se llama Raquel. La ministra esta, al que no dio la mano Marlaska, la que debe encargarse de estas negociaciones, que está demostrando una incompetencia. Recuerden cuando se fue sustituido Ábalos, fue sustituido Calvo, fue sustituido Iván de Rondo, comentamos que el gran problema que se veía, y parece confirmador, era el bajo nivel de los ministros que se habían nombrado. Muchos venían de alcaldías, de aquello de ser del partido toda la vida, y que las alcaldías, miren, a veces se pueden hacer las cosas mejor o peor, pero uno no es un gran gestor en muchos casos, porque hay funcionarios muy cercanos al territorio que se encargan de hacer la gestión diaria, y realmente que era un equipo de muy bajo nivel, y parece que se está confirmando día a día, y eso lleva a la derivada que todo se ciña a defender el fuerte, a defender el Álamo, que ya no es un Álamo como gobierno, sino es un Álamo como persona física, que estamos hablando obviamente de el presidente Sánchez Castejón. Sumen eso a todos los errores del propio presidente, no solo el tema de la gestión de la huelga, que parece un error, según ellos achacan a la ministra, sino es un error claro de gobierno, porque parece inaudito que un gobierno no vaya a negociar con aquellos que hacen huelga. Poníamos ayer el ejemplo de la renovación de un futbolista, que tú estás renovando a un futbolista y vas a hablar con los compañeros y luego le dices al futbolista, oye, que tú has de cobrar 5 o 10. ¿Y yo cómo me he enterado? Porque tus compañeros dicen que es lo que has de cobrar. Pues es lo mismo la huelga de transportes. Como es obvio, sigue en pie, han pedido nuevas reuniones. Curiosamente, los medios prostituidos y los no tan prostituidos han callado el tema de la huelga durante el fin de semana. Vamos a ver cómo repercuten a partir del lunes la situación, si sigue siendo caótica o no. Y obviamente el fracaso de la Unión Europea, aunque nos hayan querido vender que es otra defensa personal del presidente con aquel lloriqueo que recordemos la prensa alemana ha tildado de vergonzoso. ¿Será que la prensa alemana a lo mejor no está tan prostituida y ve las cosas obvias y a lo mejor los de aquí no ven nada? Pero la realidad certera es que el presidente consiguió algo que muchos países ya habían hecho, Francia, Polonia, Portugal, que era reducir los precios, y encima no lo ha conseguido, sino ha conseguido, y hay que explicarlo claramente, que le den autorización para que pida autorización para que se lo den. Y además, imagínense que se lo den, repercute sobre el precio máximo del gas, que en teoría es el 15% en el caso de España, y según su teoría ese 15% va a hacer mover el 85% el resto de precios de una manera prácticamente, no sabemos cómo decirlo, como si fuera aquello de los barcos que explotan por simpatía, porque si no, no acaba de entenderse la situación. Todas esas decisiones personales, ¿alguien ha oído hablar o ha leído algún diario de los medios prostituidos que dijera el gobierno logra un acuerdo en Bruselas? ¿No?
todos dicen el presidente, Sánchez, etcétera, etcétera, logra un acuerdo. Con el tema, que es una anécdota, digámoslo claramente, esa reunión con el primer ministro italiano y con el primer ministro de Portugal, el Grazie Antonio, también prácticamente todo centrado en la figura del presidente. Y ante tanta avalancha de información del presidente que intenta girar la situación porque se da cuenta de que su equipo ni existe ni se le espera, pues encontramos una realidad, y es que el gobierno va de caída total. Han empezado a salir ya nuevas encuestas donde se empieza a vislumbrar no tanto la subida del PP, que parece que va lento, ahora vamos a hablar del tema de Feijóo, pero sí que el PSOE va en caída libre de una manera escandalosa. Y eso es algo que creemos algunos es innegable, a pesar del esfuerzo no solo de la prensa prostituida, sino de todas aquellas estructuras paralelas, obviamente incluidos diputados, senadores, etcétera, que saben que han ligado su suerte a la del presidente. Y aquí tenemos un problema conceptual importante que siempre hemos remarcado, que tú cuando ligas tu estructura, tu vida, vamos a decirlo así, a la de una persona, tienes el riesgo de que si esa persona desaparece, desaparezcas todo tú. Y si el Partido Socialista liga toda su historia a la vida del presidente, pues algunos pensamos que no solo acabará esta legislatura con el presidente, sino con buena parte del Partido Socialista, que claro que tiene un techo elevado, vamos a decirlo así, o un suelo elevado, que nadie lo va a negar, pero puede pasar eso que nosotros repetimos infinidad de ocasiones, que se está produciendo, que se llama la catalanización de la política española, y puede llevar a que en unas hipotéticas elecciones, cuando sea, 2022, 23, 24, la abstención sea tan mayoritaria que quiera decir que el votante socialista se ha quedado en casa porque no tiene a quién votar. Es un problema que tienen ciertos votantes en este país, los más sectarios, vamos a decirlo así, porque yo creo que a estas alturas se puede decir y creo que nadie lo va a dudar. Aquellos que solo en la vida pueden votar un partido o nadie. Hablaríamos de los mismos en un lado o en otro. Es decir, da igual el argumento, da igual el político, da igual que sean unos chorizos, unos ladrones, unos incompetentes, porque ellos solo pueden votar socialista o no votan. Ocurre muchas veces también con el Partido Comunista y con los partidos, digamos, más extremos, que les votas a ellos o te quedas en casa. Y en este caso, la movilización en unas hipotéticas elecciones, sean cuando sean, y cuanto más tarde, peor para el gobierno socialista, creemos que lo que va a llevar es a la desmovilización general del Partido Socialista, porque al final, curiosamente, los que más quedan afectados por esta crisis actual, crisis, insistimos, que está lo de la invasión de Putin de Ucrania, es una desgracia y todo lo que sean, pero quien se quiera creer que todos los males vienen por esta invasión y que no venían de antes, es que son unos ignorantes. Porque la crisis ya venía de antes, recordemos las cifras de la OCDE, donde decía en diciembre, según The Economist, en aquel cuadro que hemos explicado en repetidas ocasiones, que éramos los peores en todas las clasificaciones que había europeas. Y está claro que cuando vino la bofetada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues afectó a todos, pero claro, los que íbamos mal o muy mal, pues la hostia es monumental. Súmele el tema de la huelga de transportes en el caso local de España, pues la situación se imaginarán que puede ser casi kafkiana, vamos a decirlo así. Y mientras el presidente, pues nada, intentando convencer a nadie, porque va por Europa sin convencer a nadie, e intentando salir de alguna manera gracias a la prensa prostituida. Pero estamos en lo de siempre, que la prensa prostituida tiene margen y maniobra cuando más o menos el país puede aguantarse, y hay gente que no concibe que si pudiendo estar viviendo, y vamos a lo de los números que saben que nos encanta, pudiendo estar viviendo al 100% de sus posibilidades, vive al 80%, se consideran engañados porque dicen, mire, gracias al Partido Socialista vivimos al 80%, que si fuera el PP u otros viviríamos al 40%. Ahí hay margen, pero cuando el país o ese tipo de gente está viviendo al 30%, parece que ya no se cree en nada. Y este gobierno de las mentiras, de la propaganda, parece cada día más complicado. No que se mantenga, que lo hemos dicho en repetidas ocasiones, insistimos. Seguramente harán antes echar a Podemos que salir y convocar elecciones, porque son conscientes que ni las encuestas más positivas, lo que llaman ellos trackings internos, les dan ninguna posibilidad de ganar unas elecciones. Y eso a pesar, y vamos a explicar, y entramos en el segundo tema, a pesar
de un poco de la lentitud, vamos a decirlo así, de Feijóo. Hemos comentado en alguna ocasión que Feijóo tiene un grave problema, que ha lanzado a Ayuso por delante y él ha pensado que había tiempo y margen para hacer cualquier cosa. Ha pensado que esto era Galicia, con todo el respeto para Galicia, como saben todos los oyentes, y que esto se solucionaba tirando de coche a 1 hora de Santiago. 2 horas en el caso más lejano de Galicia, quizá en Cares a lo mejor se va un poquito más lejos, pero en un momento se llegaba a cualquier lado a solucionar problemas. Claro, esto es España. O sea, es un poco más grande, vamos a decirlo así. Y si hay un problema en Almería, pues Feijóo tarda 1 o 2 días. No hay conexión que sepamos directa desde ningún aeropuerto, no tiene avión particular. Y pensamos algunos que las primeras decisiones que debería tomar Feijóo o que debería haber tomado es dejar la presidencia de la Xunta de Galicia, obviamente, y centrarse en Madrid. Por centralidad, obviamente, y por capacidad de gestión. Porque está claro que lo que busca la gente no es alguien para tomarse unas cañas, como hemos dicho, cuando va a ver la agrupación de Jaén, la de Levante, la de Valencia, no, les importa un huevo. Lo que busca la gente es soluciones y sobre todo liderazgo. Y fijaos, si se está encargando de conocer al personal, se está encargando de visitar cada una de las provincias de España, porque seguramente no las ha visto en su vida. Yo creo que Feijóo no ha ido en su puñetera vida, no tengo ni idea, pero a Huesca, a lo mejor a Extremadura, etcétera, etcétera, creemos que nunca ha ido. Hombre, y hay que ir a toda España. Es aquello que decía, y nos parece a veces un poco extraño citarlo, pero bueno, lo que decía Jordi Pujol en su momento en Cataluña, que la importancia del territorio, que el territorio siempre tenía que estar a mano y a golpe de coche o a golpe de medio de locomoción. En el caso de Cataluña, como Galicia, a golpe de coche, pero en el caso de España, a golpe de avión o golpe de cualquier otro movimiento, de tren, por decirlo de alguna manera. Y Feijóo o empieza a acelerar, pues claro, hay detalles que uno se da cuenta. Hoy hace una entrevista, creo que era en ABC, mientras que Ayuso la hace en El Mundo. Hombre, tiene bastante más repercusión en El Mundo que ABC. Ya va de segundo. Pero es que encima dice que quizá habría que negociar con el PSOE un ajuste del gasto público. Hombre, señor Feijóo, quizá lo que habría que hacer es que ver que sus votantes, que si diferencian mucho o quieren diferenciarse del partido que les está robando votos, que es Vox, pues quizá lo que no quieren es que se aproxime al PSOE, porque eso no le suma ningún voto. Y los votantes socialistas no van a ir a Feijóo. Parece un poco de táctica, pero en el fondo lo que nos da la sensación es que mientras Ayuso, recordemos el otro día en Bruselas, hoy portada del Mundo, hablando incluso de las niñerías de Casado, parece que entiende rápidamente que el liderazgo se ejerce de una manera hábil y rápida, poniéndote encima de los grandes problemas del país. Parece que Feijóo va un poco balbuceando sin tener muy claro el objetivo. Algunos creemos que es algo bastante más sencillo. Y sería un problema, ciertamente. Y es que Feijóo tiene 2 problemas a día de hoy. No sé si nos escucha alguien del equipo de Feijóo, pero no tenemos ningún problema en explicar lo que nosotros vemos y comentamos internamente. El primero y claro, que no tiene equipo. Feijóo no tiene equipo para asaltar España. Y tiene que ir creando un equipo o buscarse un buen ingeniero que le cree el equipo mientras él se dedica a ejercer liderazgo. Creemos que esa opción también debería ser válida. Tener a alguien de confianza que le cree equipo, porque si no, empieza a tener un problema importante. Obviamente, el segundo problema son los tiempos y las velocidades. Feijóo debe ser consciente de que para alcanzar y sumar el tiempo es importante. Si va a una velocidad lenta, no porque no haya recorrido, porque, insistimos, creemos claramente que que el presidente Sánchez no va a convocar elecciones hasta que pueda, y eso pensamos que será seguramente más allá del 2022, creemos 2023, y ya veremos si 2024, aunque sea habiéndose desprendido antes de Podemos, que también hablaremos de ese tema. Y está claro que en ese escenario Feijóo puede ir con paciencia, porque sabe que no va a haber elecciones, con lo cual no tiene por qué enfrentarse a nadie. Pero claro, si tú sueltas la liebre, alias Díaz Ayuso, esta se pone a correr, hace bien las cosas, Bruselas, temas de liderazgo en España, va a los sitios y la reciben con grandes manifestaciones de aplausos. Quizá, a lo mejor le sorprende a Feijóo. Y le pasa tanto por delante que Feijóo
siguen ese comportamiento rácano con el liderazgo, esa vida pausada, y quizá llegue tarde. Por eso es importante que Feijóo sea consciente, primero, que esto no es Galicia, y dicho con todo el respeto obviamente a Galicia, donde las cosas se solucionan con un golpe de coche, con un golpe de volante al estilo Pujol en Cataluña. Esto es España, y España es grande, bastante grande, 505.000 kilómetros, como repetimos alguna vez. No son los kilómetros de Galicia. Y ir de Santiago, que está en una esquina, recordémoslo, a Almería, o ir de Santiago a Cáceres, o ir de Santiago a Huelva, hombre, no es un trayecto de media hora, ni de 1 hora, ni de 2 horas, ni de 5 horas. Y más cuando tú eres simplemente, entre comillas, presidente de una comunidad, que estás ligado a esa comunidad y que no estás en un lugar centrado de España. Si quieres viajar, quieres tocar el territorio, si la intención de Feijóo claramente es, oiga, es que creo que es necesario, totalmente loable, conocer todas las provincias y todas las agrupaciones del PP en toda España para que vean que soy el cambio, todo lo que quieran, hombre, Feijóo, que parece que tiene una casa, un piso en Madrid, váyase a su piso y hágalo desde Madrid, pero abandone la Xunta, porque si no, parece que no está por la labor. Y de Madrid se coge el AVE, se coge el avión, se coge lo que sea, y en 1 horita se planta en cualquier lugar de España. Desde Galicia, no. Y eso es algo que se llama territorio, y si no entiendes el territorio, Feijóo, que lo hace muy bien, por cierto, en Galicia lo entiende muy bien, pero en España es algo diferente. Veremos a ver por dónde va los próximos días de Feijóo, si entiende dónde debe ir y dónde no debe ir, y si entiende que está muy bien dar esa libertad, que creemos que es un acierto, a Ayuso, pero que entiende que Ayuso también tiene sus ambiciones, seamos sinceros, y también tiene su ritmo, seamos sinceros, y también tiene, obviamente, esa capacidad de liderar que ahora mismo Feijóo no parece haber encontrado fuera de Galicia. Es una situación cuanto menos curiosa, fíjense, entrevista de uno, entrevista de otro. Con la bipolaridad se puede ir, con la bicefalia se puede ir a unas elecciones. Hombre, sí, si ambos respetan esa organización, que a lo mejor hay un acuerdo que desconocemos, obviamente, y suman unos y suman otros. Por las declaraciones podría parecer eso, pero Feijóo creemos que debe ser un poco más líder, que ha de demostrar liderazgo, porque lo que quiere la gente ahora es precisamente eso. Y hay situaciones que uno debe entender, porque a veces es la sensación extraña que nos pasa a veces también, y lo vamos a confesar así, a veces en el Congreso de los Diputados, que alguna vez nos ha tocado explicar, coño, si uno es diputado, pues tiene todos los derechos como cualquier diputado, no por ser diputado, sin estar en el gobierno, tienes menos derechos que nadie. Y en ese aspecto, por ejemplo, no veríamos mal que Feijóo en una forma de ejercer liderazgo, pues se sentara, por ejemplo, con los transportistas o con las empresas eléctricas. No para ordenar, obviamente, ni para negociar, sino para sugerir cosas al gobierno que seguramente entrarían dentro de un campo que mucha gente entendería. Pero claro, si ante los grandes problemas de este país, Feijóo lo único que dice es que vamos a hacer un ajuste del gasto público votando con el PSOE. Hombre, pues parece que eso no entusiasma precisamente a los votantes del Partido Popular y hace que muchos votantes de Vox, que pudieran tener dudas por los cambios en el Partido Popular, digan, oiga, para esto me quedo con lo que estoy. Y ese juego, que es importante, debe Feijóo empezar a asumirlo, porque la clave de la política, señor Alberto Núñez Feijóo, es asumir responsabilidades, y que igual que creemos, y lo decimos sin ningún tapujo, que en Galicia las ha asumido y el resultado es obvio por elecciones ganadas por mayoría absoluta, en España hay que ofrecer esa sensación de asumirlas de una manera inmediata. Y quizá hay que empezar a prescindir de esos viajes a las agrupaciones, que está muy bien, y lo hemos dicho, irse a tomar unos pinchos a Vitoria, irse a tomar unos chupitos a donde sea, y centrarse en temas de Estado. Y ahora mismo los temas de Estado en este país pues son una huelga transportista, son los precios de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente los transportistas
o las empresas eléctricas estarán encantadas de reunirse con usted, solo debe de pedirlo. Pero para eso necesita un equipo que esté en contacto con todos y que le sepa llevar a los lugares donde usted solo tiene que dar la voz y explicar las cosas, que eso creemos lo hace muy bien. Pero sin equipo detrás que le lleven volandas, esto no se hace de manera fácil. Hay que tener las cosas claras y parece que Feijóo está compitiendo como si fuera una versión 2 de Galicia, cuando lo que está en juego es la versión 1 de España. Los que también parece que están en ese momento de dudas existenciales, vamos a decirlo así, es obviamente Podemos. Como verán, hoy no vamos a hablar de Ciudadanos, aunque les puede caer una multa por un tema de dinero que han recibido. Lo hemos leído en la portada del Objective, saben que aquí nos gusta citar los medios, hasta €500,000. Imagínense si lo tuviera que pagar de su bolsillo Inés Arrimadas, en fin, otra que no sabe de dónde caen las cosas. Pero hablamos de Podemos, que está en la lucha esa por sobrevivir. Yolanda Díaz, recordemos, ha suspendido su gira Escucha. Bueno, según parece, esto nos hizo mucha gracia, porque recuerden que tenemos con el diputado Cambronero, desde la oficina que tenemos en el Congreso, tenemos Congreso Escucha. Y parece que a Yolanda le gustó lo de que escuchara a los ciudadanos, que nosotros llevamos meses haciéndolo. Parece que le gustó la idea. Pero claro, Yolanda, nosotros explicamos una cosa, porque cuando empezamos ese proyecto hace unos meses, hubo algunos que en otros estamentos, en el Senado, por decir algo, también lo copiaron, que nos parece muy bien. Lo copió incluso el partido, creo, socialista, Ciudadano Escucha o algo así. De puta madre, rueda de prensa, todo lo que quieran. Al cabo de 2 meses ya no les funciona. Nosotros al cabo de 3 meses hacemos más preguntas que nunca y más respuestas que nunca. Porque al final, Yolanda, has de entender una cosa importante. La política no, la vida es constancia. Y si tú dices que vas a hacer un tour para explicar tus grandes ideas, que nos las podemos creer o no, personalmente no creemos ninguna, es todo trepa, 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 y si trepas, trepas más. Y dices encima que vas en tu coche, en tu Volkswagen, ese que aparece en una declaración que lo compras en el 2012, en otra en el 2013, en otra en el 2014, es bastante el coche fantástico, parece. La realidad es que la clave para la política, aunque tengas detrás un equipo de comunicación que cree de la nada una persona que parezca incluso brillante a ojos de muchos, es constancia. Y claro, estos virajes que haces, que pareces un día te tiras a los brazos de Pedro Sánchez, al día siguiente te tiras a los brazos, o no sabemos a qué exactamente, de Irene Montero, no te acaban de dejar en una buena posición. Y cuando la crisis económica se centra sobre todo en tema ERTES, etcétera, etcétera, confirmando el desastre de tu gestión en el Ministerio, pues parece que es mejor momento de estar callada. Y como es lógico, llega tu gira famosa de abril, la cancelas. Y nadie crea que no la cancela por recursos, que obviamente no tiene, seamos sinceros. Siempre hemos dicho que el gran problema de Yolanda Díaz es que lanzar una candidatura en este país sin una estructura detrás es imposible. Y la única estructura que tenían Podemos era la del Partido Comunista, y viendo la pinta de Putin, pues parece que no es la mejor estructura. Y la otra, en la que se apoya, porque ella quiere aspirar a ser secretaria general, la primera mujer, que mucho hablar de machismo y tal, pero los sindicatos déjalos ir, de comisiones obreras, perdón, de CCOO, pues parece que tampoco está mucho por la labor, porque, a ver, en comisiones obreras como todo, y esto les va a sorprender, hay muchos que les gustan las mariscadas y esas cosas, pero hay otros que realmente son buena gente, vamos a decirlo así. Hay otros que creen en lo que hacen y se dan cuenta de que Díaz, precisamente, sería más del gremio de los mariscos. No hablamos de la compra que ha hecho el Ministerio de Trabajo de 1000 y pico kilos de gambas, no. Eso nos da igual, o 4000 botellas de vino. Joder, que para mi bodega irían de puta madre, señora ministra, porque me imagino que no comprará Don Simón. Pero bueno, es lo malo que tiene no estar en esos gremios. Pero la cuestión, como decimos, es que en Podemos hay esa disputa, que Yolanda Díaz suspende su gira, no sabe muy bien qué hacer, vamos a decirlo así de claro. Si voy para arriba, voy para abajo, y vamos a hacer el chiste, parece gallega, pero es que es gallega, no sabe muy bien qué va a hacer. Y por otro lado tenemos al resto, a Montero y Belarra, el resto ya están totalmente descalificados, que vamos, no es que no sepan qué hacer, es que no son capaces de hacer nada, que es la diferencia entre tener experiencia en la vida y ser simplemente unas mantenidas. Perdón, la vulgaridad, que es muy machista, lo sabemos, pero es la realidad, con lo cual nos encontramos 3 personajes inertes. Recordemos que Yolanda Díaz se rodeó de los caballos del apocalipsis. Recuerden, se rodeó de la MEMA,
de la doctora madre, etcétera, etcétera. Recordemos que su hermano ha durado colocado 3 días, vamos a decirlo así de claro, y sus comparecencias cada día son más vergonzosas. A nosotros nos hace mucha pena, vamos a decirlo así de claro. Se rodeó de Ada Colau, recordemos, declaración judicial el otro día. Curiosamente, alguien explicaba que declaró la Pantoja. Al cabo de unos días había 3.000 fotógrafos. Cuando declaró Ada Colau, delante del juez no había ni un fotógrafo. Cosas de estas que se podría llamar los medios sumisos de la prostitución. Luego tenemos la señora Oltra, que con los últimos temas parece que va a tener más tiempo de ver ratoncitos que de ver su candidatura a ningún otro lado. Y luego tenemos a aquella señora que siempre decimos que no nos acordamos si era Ceuta o Melilla, que lo utilizaron un día, sacó a alguien unas declaraciones que había hecho y rápidamente fue borrada de la fila. La realidad, que eso decía ser Yolanda Díaz, que eran las jinetes del apocalipsis, y al final realmente ni del apocalipsis, ni jinetes, ni nada. Eran 4 descarriadas que confirmaban que el equipo de Yolanda Díaz precisamente no es un equipo ganador, sino todo lo contrario. A su vera tenemos a Irene Montero. Bueno, recordemos, chofes, niñeras, etcétera, chofes para sus padres, lo normal de un comunista, vamos a decirlo así, incrementar el patrimonio de 6.000 a 600.000 en 4 años, lo normal de un ciudadano, hombre, que parece que no va a convencer a mucha gente, quizá vuelva a convencer a Pablo, si este se encuentra necesitado, y luego tenemos a Belarra con su piscinita, etcétera, etcétera, que mejor que la vida no va a vivir. Igual que podemos decir que Irene puede volver a su trabajo en el supermercado, saben que ha cerrado esa cadena, con lo cual debería buscar otro supermercado. Creo que en Mercadona hay ofertas, pero no sabemos si podría mantener la casa. Siempre podría llamar a Pablo. Pero Belarra, ¿qué ha hecho la vida Belarra? Pues tampoco ha hecho nada. Y a veces, aunque nos riamos con el tema, lo triste es que en política entra mucha gente incapaz de saber hacer nada. No diremos que en política han de entrar los que tienen más recursos, que eso podría parecer por orgullo, pero quizás sí los que tienen más experiencia. Y el problema muchas veces es que los que tienen mucha experiencia y son buenos profesionales, y es algo que a muchos oyentes les choca cuando lo explicamos, los sueldos de la política son una auténtica basura. Para un buen profesional, ojo, para un mindundi, como estos que hemos hablado, la Yolanda, la Montero, la Belarra, el propio Sánchez, pues es un chollazo. Pero para un buen profesional, ustedes se imaginan, y vamos a citar un ejemplo muy exagerado, obviamente, al señor Pablo Isla, que cobra millones y millones de euros por gestionar un imperio, ahora ya no, porque ya no está en Inditex, ¿se imaginan yéndose a trabajar de diputado por 4.000 euros? Ustedes se imaginan, por citar una persona conocida, Marcos V, que también tiene millones de euros, cobrando 4.000 euros y un montón de insultos, obviamente, en el Parlamento, en el Congreso. Pues esa es la realidad. Muchos van por buena voluntad, aquí nos podemos incluir nosotros, y al final muchos valoran si vale la pena o no, y solo cuando dices que quieres hacer cambios, que quieres que las cosas funcionen bien, que tienes espíritu, digamos, de que te importa todo un huevo, puedes hacer cosas. Porque si no, la política es un juego de nefastos y es un juego de mediocres a los que a veces mejor ignorar totalmente. Y hoy, domingo, acaba la semana, pero parece que empieza, vamos a ver, mañana empiezan las negociaciones nuevamente en Turquía, entre Rusia y Ucrania, y parece evidente, vamos a decirlo así, que hay algo que se está moviendo. Parece que Rusia, aunque haya bombardeado las últimas horas Leópolis, que está en la zona más oriental de Ucrania, la zona más occidental de Ucrania, cercana a la frontera polaca, parece que se conformaría con el Donbass y Crimea. Algunos decimos, y para tanta historia, que era algo que todos creíamos el primer día, tantos muertos y tanta desgracia, hombre, pues Putin podrías haber acelerado menos. Y ahí nos empieza a ver las interpretaciones. Si solo quería eso, ¿para qué se ha metido en una guerra, en una invasión completa? Y si solo quería eso, quizá es que quería más y se ha dado cuenta que solo puede aspirar a eso. En todo caso, nosotros no vamos a recomendar temas, porque obviamente, y ahí sí que podemos pensar que nos escucha mucha gente, incluso del gobierno, pero entendemos que ni Zelensky ni nadie nos escucha, más faltaría. Consideremos hasta una fantasmada decir esa bestialidad, pero visto desde aquí, pensamos que quizá para Ucrania sería la mejor solución, una zona con mayoría rusófila, que no tiene mucho interés en estar en Ucrania, que en principio ha sido castigada,
y que parece que podría ser una manera de cerrar un acuerdo de paz. Ucrania quedaría en eso que hemos denominado país tapón, quedaría entre la OTAN y Rusia. No sabemos qué tipo de futuro le esperaría, pero en todo caso parece que al menos conseguiría volver en cierta manera a la tranquilidad. El argumento ruso de que ha conseguido neutralizar a las fuerzas ucranianas, que algunos creemos que en cierta manera lo ha hecho, parece que se contrapone a eso que algunos llaman contraofensivas ucranianas, que entre nosotros pues ha causado muchas bajas al ejército ruso y que confirma algo fundamental, que las guerras modernas no son como la Segunda Guerra Mundial, donde tú enviabas, caso Rusia contra Alemania, 10 millones contra 1 millón, hombre, y ganabas aunque enviaras 6 millones directamente contra las trincheras enemigas desarmados. Claro, ganabas por cantidad, aunque sea porque gastaran las balas los otros. Pero al final eso ya no funciona así. En una sociedad de la información son tan graves los muertos como la información de los muertos, la emisión de fotos de cadáveres o de ataúdes de vuelta. Y esa realidad en una sociedad de la información se hace muy difícil de gestionar, sea Rusia, sea Europa, sea quien sea. Nosotros seguimos apostando porque estas cosas, en general, el tema de las invasiones, las guerras, seguimos pensando que son cosas de la antigüedad, que son cosas que hay que solucionar de una manera eficaz y que son cosas donde la palabra la negociación debe imponerse. Algo que deberían aprender a veces los políticos en España, que a veces se quedan en el dogmatismo, vamos a decirlo así, de hechos tristes y son incapaces de negociar muchas cosas que simplemente hablando. Estamos pensando en muchas cosas, pero vamos a centrarnos en dos. En el tema de los transportes, seguramente no tiene sentido que estén 2 semanas haciendo unos señores huelga y que nadie se reúnan con ellos. Y que encima les llamen ultraderechistas y no sé qué. No tiene sentido, y aquí es lo personal que hemos explicado, que tú llegues a un sitio y te insulten el primer día sin ni siquiera escuchar la palabra utilizada, que era diálogo. Porque el diálogo es la clave de todo. Y cuando la prepotencia nos lleva a no querer dialogar con gente que está a tu mismo nivel, en muchos casos superior, incluso intelectualmente, pues es un error garrafal. Porque los años de la comunicación, en el siglo de la comunicación, bueno, siglo no creemos, esperemos que aquí 50 años ya no haya comunicación, ya vaya usted a saber qué, pero por suerte estaremos muertos, al menos yo. La realidad, sí, porque no nos vemos haciendo el programa, perdón el inciso gracioso, con 110 años. Nos parecería una putada para ustedes estar a la 1 de la mañana escuchándonos con 110 años aquí, reflexionando sobre Feijóo y Sánchez Castejón con sus años, y Yolanda Díaz, que todavía intentaría hacer la gira. Hombre, podría ser divertido ver a Yolanda Díaz con 90 años diciendo que va en el Volkswagen del 2013, 14 o 15 y diciendo que iba a hacer una gira por España para presentar su nuevo partido. Esta, con tal de mamar de la política, puede estar hasta los 100 años, eso no lo duden. Bueno, en todo caso, decíamos que la prepotencia a veces, la mala educación, se ha convertido en las formas habituales. Y es algo que creemos que la política debe evitar a toda costa. Acabamos la semana, como decíamos, con este programa. Mañana, en principio, recuerden 3 programas. Mañana noche con Javier Negre, 10:45, y noche resumen a la noche. Mañana a la mañana el segundo café. Insistimos, estamos en semanas donde ya no vamos a decir aquello que son semanas intensas, porque la realidad es que a veces nos desborda. Céntrense en el contenido de hoy, donde sobre todo hay que destacar por qué se está defendiendo la figura del presidente en vez de la figura del gobierno. Y eso nos da unas reflexiones, creemos, muy interesantes. Como siempre, Patreon, canal La Transferencia, y nos vamos a despedir. Hasta mañana, como siempre, con Seguimos.